Hola clase, bienvenidos a mi presentación final. Mi nombre es Benjamín y yo voy a hablar sobre la desigualdad de poder en la cultura latinoamericana. Voy a compartir pantalla. Ok, y ahora empezamos. Ok, durante este semestre hemos hablado mucho sobre el tema de la desigualdad del poder. Hemos visto que esta desigualdad está presente en toda la sociedad. Por ejemplo, con los inmigrantes, la gente enferma, la clase baja, las mujeres en el movimiento de feminismo y las personas debajo del reinado de los dictadores. En esta presentación voy a hablar sobre lo que vimos sobre la desigualdad del poder en Diarios de Motocicleta, con Che Guevara y los leprosos, y en Nostalgia de la Luz, con la dictadura de Pinochet y los campos de concentración en Chile. Entonces, uno de los primeros ejemplos de la desigualdad del poder que vimos en este semestre fue en la película Diarios de Motocicleta. Esta película tiene que ver con la vida de Ernesto o Fuser Guevara y un viaje que hicieron él con su amigo Alberto a través de Sudamérica en una motocicleta antes de su último semestre de la Facultad de Medicina. Los dos querían ver tanto de Sudamérica como sea posible, entonces viajaron desde Buenos Aires hasta Venezuela para el cumpleaños de Alberto. Entonces, al inicio de la película, diríamos que la trama parece muy normal y muy divertido. Durante el viaje, Ernesto ve el nivel de la pobreza en el mundo como resultado de la desigualdad del poder. Y él viajó a varios lugares donde vio las malas condiciones del trabajo y el maltrato de los trabajadores. Um, y esto le dio el deseo de cambiar estas normas a través de una revolución. Durante el resto de la película, vemos el cambio en el mente de Che. Ahora él no quiere ir a la Facultad de Medicina. Lo que quiere hacer es ser el cambio de estas normas de la desigualdad en Latinoamérica. Vemos esto, por ejemplo, al final de la película, cuando él está hablando con los médicos en el campo de los leprosos sobre el cambio que quiere ver. Y él dice que quiere unir América Latina y crear condiciones de la vida que son justos para todos y para que no haya esta desigualdad del poder. Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona esto con la cultura de Latinoamérica? La historia de esta película es cierta. Entonces, sabemos que después de la trama de esta película, Che Guevara empezó a viajar a otros países donde vio más ejemplos de esta desigualdad del poder. Y estos ejemplos le dieron más y más el deseo de cambiar esto. Por ejemplo, cuando él viajó a Guatemala, vio por la primera vez los elementos del socialismo. Y cuando él vio eso, pensó que esta manera de la vida es mucho más justo. Entonces él empezó a estudiar el socialismo para cambiar las normas de la desigualdad que vio antes. Eventualmente, él empezó a pensar que la única manera de cambiar estas normas es a través de una revolución. Entonces se convirtió en un líder revolucionario. Él ayudó a Fidel Castro en la revolución de Cuba y esta revolución contra el gobierno del presidente Batista, y empezó movimientos socialistas en Congo y en Bolivia también. Él tenía mucha influencia durante este movimiento socialista
y pasó su vida tratando de corregir la desigualdad que vio en el mundo, primero en Argentina y en Latinoamérica y después en otros países también. Sin embargo, lo siento, lo siento. Sin embargo, también él creó muchos problemas con sus deseos de revolucionarios, porque la manera de que él quería cambiar estas normas eran muy violentas. Entonces, por eso, Che Guevara fue asesinado en 1967. Sin embargo, Che Guevara era una de las figuras más importantes en la historia de Latinoamérica por la pelea contra la desigualdad del poder y la propagación de las ideas socialistas. Desde su muerte, había muchos casos en toda Latinoamérica de la desigualdad del poder a causa de los líderes corruptos del gobierno, y casi siempre uno de los grupos que se levanta para luchar con esta corrupción son grupos socialistas que quieren dar más poder a las personas de la clase baja para establecer justicia social como Che quería. Esas ideas no son solo las ideas del pasado todavía. Muchas de estas ideas están vivas hoy en día y es muy posible que sin la influencia de Che Guevara estas ideas no existirían. Entonces era una figura muy influencia en la historia, no solo de Latinoamérica, pero en todo el mundo también. Otro ejemplo de la desigualdad del poder que vimos este semestre fue en la película Nostalgia de la Luz. Esta película es un documental sobre dos grupos de personas en Chile. Los astrónomos que están buscando a los cuerpos celestiales en el cielo y las mujeres chilenas que están buscando a los cuerpos muertos de sus familias y sus amigos que fueron asesinados por el dictadura o el dictador Pinochet. La película nos muestra las dos historias en una manera paralela para mostrar la historia del poder en Chile. Okay. El contexto de esta película es el reinado de Pinochet, que fue un dictador de la Junta de Chile desde 1973 hasta 1990. Él llegó a poder en un golpe militar que derrocó al anterior gobierno socialista de Salvador Allende. Y después se quitó la constitución de Chile y se hizo presidente de Chile. Y Pinochet comenzó a gobernar como un dictador violento. Durante su reinado, él estableció los campos de concentración donde miles de personas que no estaban de acuerdo con su ideología fueron torturadas y asesinadas. Muchas de estas personas, por ejemplo, desaparecieron y nunca fueron vistos de nuevo. Fue un abuso inmenso del poder y esto es lo que está mostrando la película con la historia de las mujeres. Ok. A través de esta película estamos aprendiendo sobre la historia de la desigualdad del poder en Chile y el efecto que ha tenido en la gente chilena, incluso hasta hoy. Podemos ver estos efectos en las vidas de las mujeres en el desierto, por ejemplo. Ellas están en el desierto todos los días, buscando a los huesos o a los cadáveres de sus familias y sus amigos para tener la sensación de cierre sobre lo que pasó y para continuar la lucha contra la desigualdad y la corrupción y la opresión. Al final de la película hay una escena donde vemos que mucha de la gente chilena está tratando de olvidar lo que sucedió durante el reinado de Pinochet. Entonces ahora
en la película. Sabemos que esto es la razón por la que hizo la película, para recordarnos y asegurarnos de que no olvidemos lo que pasó con esta situación con Pinochet y con la desigualdad de poder, para que podamos recordar y luchar con las mujeres contra la corrupción y la opresión. Entonces, para concluir, las dos historias de Diarios de Motocicleta y Nostalgia de la Luz nos muestran ejemplos de la desigualdad del poder y los efectos que han tenido en la cultura latinoamericana hasta hoy en día. En Diarios de Motocicleta vemos este tema con las malas condiciones de la gente en Sudamérica antes de la vida de Che y durante su vida. Y vio Che Guevara y sus esfuerzos para mejorarlas a través de una revolución después de la trama de la película. Y en Nostalgia de la Luz vemos esta desigualdad con las mujeres en el desierto que han estado afectadas por el reinado tiránico de Pinochet. Y yo creo que este tema es muy interesante y que es algo de lo que debemos estudiar más, porque la desigualdad del poder no es algo que solamente está en Latinoamérica, está en todas las partes del mundo. Y la misma, podemos decir la misma con otra cosa que vimos en esta presentación, que son las ideas del socialismo. Están en todas las partes del mundo y creo que es por eso que debemos estudiar este tema y pensar sobre lo que ha pasado en la historia para que podamos aprender más, entender más y ayudar a las personas que están sufriendo y para que podamos luchar contra la corrupción y la opresión para ayudar a la gente que necesita la ayuda. Entonces, espero que hayan disfrutado esta presentación. Gracias por su atención.